Bueno, buenos días. Tengo un reloj acá adelante que es media hora esto, se supone, ¿no? Es como en los debates, que hay un reloj ahí, tic, tic. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a todos, a las autoridades del Rotary, a Santiago, que fue un poco el nexo que estuvo arriba de esto. Gracias a todos por la invitación y gracias por estar acá. Veo muchas personalidades, mucha gente conocida, amigos, o sea que me parece que es una buena oportunidad para hablar de este tema, que además me parece también interesante que el Rotary haya encarado esta serie de conferencias o charlas sobre este tema que vincula de manera tan fuerte lo que es el periodismo, la información con la democracia. Yo, cuando me pidieron un título, aunque el título original, digamos, ya lo decía todo, yo pensé en periodismo, democracia en tiempos de Twitter. ¿Por qué? Porque, bueno, periodismo y democracia siempre han estado vinculados, siempre estuvieron desde siempre, pero lo del Twitter me parece que le da un contexto distinto, un contexto diferente. Cuando yo empecé en el periodismo por el año 78, en la mañana del diario, que ya no existen más, donde ahora están los juzgados, bueno, no soñábamos con muchas cosas, era imposible. Es decir, soñar que en este aparatito, en un celular, íbamos a tener todo lo que hoy disponemos era imposible. Pero siempre cuento esta anécdota porque me parece que es muy ilustrativa del tiempo que vivimos y de la idea que quiero manejar en este tiempo de cambio y de transición que están viviendo los medios y por lo tanto el modo de hacer periodismo. Cuando yo empecé y cubría la divisional B y la divisional C de fútbol, yo tenía que entrar al vestuario, a veces iba a ver, me tocaba cubrir el Oriental de La Paz e iba en tren, fíjense cuál era, estamos hablando de épocas muy lejanas, y tenía que entrar al vestuario, conseguir las formaciones de los equipos, ir al bar más cercano, pasar por teléfono las formaciones. Cuando terminaba el pretiempo hacía lo mismo, mandaba un breve comentario por el teléfono de un bar. Normalmente los domingos el bar al que había ido primero ya estaba cerrado, tenía que conseguir otro. Y así cuando terminaba el partido. O sea, es un modo de hacer las cosas totalmente distinto a hoy, impensable las diferencias. O una experiencia más cercana, cuando salió el diario El Observador, yo estuve, digamos, en el grupo originario, inicial del diario. El diario había apostado como una gran innovación a lo que se llamaba el diario fax. Y el diario fax era, y no estamos hablando hace tanto tiempo, aquellos que se suscribían al diario recibían en su oficina un resumen del diario en su propio fax. Eso al poco tiempo ya no tenía ningún sentido. Era una cosa, como al principio, por ejemplo, tener un celular era una expresión de estatus y era un lujo. Todos recuerdan la anécdota de algunas veces, que además los celulares gigantescos, aquella anécdota totalmente cierta del tema del estatus que una vez ocurrió en Montevideo, obligaban a la gente a dejar los celulares en la ropería y hubo varios que no la retiraron, después se dieron cuenta que no eran verdaderos, eran de juguete, o sea, en realidad. Son historias o anécdotas que muestran lo que es el cambio de la tecnología. Yo escribía en aquellas máquinas gigantescas de escribir, las correcciones se hacían a mano personalmente, después el secretario de redacción, y después se subía a un piso de arriba donde se componía en plomo todavía. Bueno, todos aquí conocen de eso, pero estas pequeñas historias marcan lo que ha sido el cambio impresionante de la tecnología, que influye muy directamente en el modo, en la forma de hacer periodismo y de informar hoy. Cuando hablamos del derecho a la información, cuando hablamos de periodismo, estamos hablando de un derecho esencial, un derecho humano básico, el derecho a la información es además una herramienta fundamental para poder informar y para poder ejercer el periodismo en libertad. A veces existe una confusión, o sea, en definitiva, cuando existe el derecho a la información, cuando se ejerce, se está ejerciendo un derecho cuyo titular es la gente. O sea, el titular del derecho a información es el ciudadano.
no es el periodista. El periodista es un intermediario. El medio es un intermediario cuyo papel hoy en muchos sentidos está cuestionado por estas nuevas tecnologías, y de esto voy a hablar un poquito ahora después, que es un poco el centro de lo que yo quiero hablar. Y el derecho a la información, la libertad de prensa no solo implica la libertad de poder informar, sino también la libertad de poder investigar, de poder obtener la información. Y a veces eso tampoco es tenido en cuenta. No es casual que cuando hay un golpe de Estado o cuando se piensa en restringir las libertades, uno de los primeros objetivos es el de los medios de prensa. Yo digo, hay dos grandes objetivos. Uno es los medios, la información. Otro es, en general, el Parlamento. Los dos grandes, no es casualidad, son los dos grandes ámbitos donde se discuten las ideas, de amplia repercusión a nivel de la información. Y bueno, todos los regímenes totalitarios, de cualquier signo, lo primero que buscan es controlar la información, dejar de lado la prensa disidente, buscar que haya solo medios oficialistas. Nosotros tuvimos, la desgracia de sufrir eso, algunos ya hace unos cuantos años atrás, más de 30 años, afortunadamente en este 2015, y tal vez no se ha puesto el énfasis suficiente en eso, se están conmemorando 30 años de democracia ininterrumpida en el Uruguay, y eso es para festejarlo. Lamentablemente la situación no es igual en todas partes en la región. Existe sí un reconocimiento, como tal vez no hubo nunca, de regímenes diferentes y gobiernos de distinto signo, de la importancia de las elecciones como instrumento fundamental para legitimar a un gobierno, pero con eso no alcanza, porque una democracia, como dice Robert Dahl, entre otros, la poliarquía, incluye no solo la votación, ese es un requisito básico, el prerequisito, pero tiene que haber un poder judicial independiente, un poder electoral independiente y confiable para todos, fuerzas armadas que no estén politizadas, realmente libertad de expresión y que exista una verdadera posibilidad de alternancia en el poder. Eso hoy no está vigente en todas partes. La existencia de populismos cuestiona esos principios. Los populismos, por definición, desconfían de las leyes, del contralor de los poderes, del equilibrio de los poderes y, por tanto, también de la intermediación de los medios de comunicación. Y además se olvida que muchas veces las normas en la democracia protegen a las mayorías, pero también a las minorías. Y eso es básico. Y bueno, en este contexto, ¿cómo estamos en materia de periodismo? ¿Cuáles son los desafíos? Esta es la coyuntura en la que está el periodismo hoy, que atraviesa los desafíos de siempre, es decir, dar la información, opinión, análisis, intentar hacer su tarea de la forma más veraz y objetiva posible. La objetividad tiene que ser siempre algo deseable, quizá no se llegue nunca, pero algo deseable. O sea, en primer lugar, el periodismo enfrenta hoy los desafíos de siempre, pero además hoy enfrenta otros retos que son absolutamente fundamentales y tienen que ver precisamente con las nuevas tecnologías. Si el periodismo, y yo lo veo como alguien que ha tenido la suerte de trabajar en esto casi 40 años, cómo las nuevas tecnologías están cambiando muchas cosas en materia de información. Capaz que, ni que hablar los jóvenes que nacieron con otro mundo, que no lo vislumbran, no lo logran interpretar, pero la velocidad de los cambios en materia tecnológica también está imponiendo cambios en materia de información. En primer lugar, porque las nuevas tecnologías
permiten que la información ya no sea solo de los medios y de los periodistas, sino, en primer lugar, de los propios actores políticos y demás de la sociedad, a través del Twitter, a través de Facebook. Estos actores políticos que hoy no necesitan de la intermediación de un diario, de un canal, de una radio para comunicarse con la gente, lo pueden hacer de manera directa, salteándose a los medios tradicionales, con todo lo bueno y los riesgos que eso implica, que ahora le voy a nombrarle alguno por también. Pero además la información ya también es manejada directamente por la gente. O sea, la gente puede ser la que informa, se informa e informa al resto de la gente. También sin intermediación. Es decir, la intermediación de los medios hoy está, yo no diría cuestionada, pero está en una situación complicada, una situación de transición. Es decir, Internet, sin ninguna duda, ha producido un cambio total y completo en materia de comunicación. Y bueno, algunas cosas obvias, pero hoy podemos ver televisión en Internet, leer diarios de cualquier parte del mundo. ¿Sí? Periodista o cualquier interesado de todo lo que están aquí, se levanta, agarra su computadora, su tablet, lo que sea, su teléfono, y desde cualquier lado del mundo lee los diarios de cualquier lado del mundo. Algo absolutamente impensado. Yo recuerdo, y por acá hay algún otro periodista de la época media de la mañana, en los diarios de siempre, en El País, en todos los diarios, una de las primeras cosas era el orden que todavía en algún lado se mantiene, los diarios clasificados con unas barras para poderlos leer. Hoy eso es prácticamente innecesario. Es decir, miramos nuestra pantalla y ya tenemos acceso a los diarios de todo el mundo. Y si estamos en el exterior, estamos informados de lo que ocurre en el Uruguay minuto a minuto. Si con Internet podemos acceder, no solo a leer diarios, acceder a bibliotecas de otros países o de otras universidades, recorrer museos virtuales, en fin. Es decir, estamos en un tiempo nuevo y yo creo, decía recién, estamos en una etapa de transición. Quienes estamos adentro de los medios lo vemos en el modo que la gente responde, en las audiencias, en cómo llegamos a la gente más joven o no llegamos a la gente más joven, con novedades que además se van multiplicando de una manera impresionante, como yo decía antes, con medios imposibles de imaginar no mucho tiempo atrás. Y yo digo que estamos en una época de transición por 2 o 3 factores por lo menos. Una época de transición que tiene que ver con una amalgama que no es nada fácil a veces, de nuevas y viejas generaciones de periodistas acostumbrados a 2 culturas diferentes. Y eso es así. Yo lo veo, trabajo todos los días con gente de mi generación, generaciones intermedias y gente mucho más joven, que de pronto en una reunión de producción está atendiendo lo que pasa, pero al mismo tiempo no deja de mirar el Twitter. O sea, yo creo que todo esto ya está creando 2 culturas. Es un tema cultural de fondo, mucho más que una mera formalidad. Segundo, en relación al modo en que se va a hacer el periodismo en el futuro y en el propio futuro de los medios. Por ejemplo, de la televisión y de la radio, como la hemos conocido hasta ahora o hasta hace poco, o de los diarios y de otras publicaciones en formato de papel, que como ustedes saben es un tema de discusión en el mundo, y revistas muy importantes o publicaciones históricas en el mundo han dejado de salir en papel para estar solamente en Internet. Y yo digo, esta evolución de la tecnología tiene que ver con los formatos, pero como decía al comienzo, también tiene que ver con los contenidos. Y tiene que ver, por supuesto, con la libertad de información y de expresión. Porque, entre otras cosas, con Internet ya no es tan sencillo ejercer un control absoluto de la información para nadie en el mundo, incluso para los regímenes más duros que puedan existir. Ya no se trata de esa posibilidad tan fácil de llegar a una redacción, a esperar que salgan los diarios para requisar una edición completa, como acá pasó muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, la última edición del diario El Día,
en la previa del golpe de Estado, que fue requisada íntegramente. Bueno, a nosotros nos tocó vivir varias veces. Es decir, que en un sentido, la gente hoy es más dueña de la información. Y yo digo que mientras en el mundo se va en esa dirección, a veces, y acá también pasa, si quieren ejercer controles anacrónicos sobre los medios tradicionales, con normas que pretenden defender a sectores de la sociedad, como a los menores, pero que en el fondo atacan a los derechos de todos. Es decir, a veces se quieren poner limitaciones que ya no tienen sentido. Y permítame contar una anécdota muy corta también. Todos recordarán un secuestro de un empresario que se produjo hace pocos años en el Parque Rodó, cuando estaba entrando un club de pesca. Fue sobre la hora de cierre de los noticieros, hubo una gran conmoción, hubo un pedido allí de que no se divulgara el nombre, no se dieran detalles porque corría riesgo de su seguridad. En términos generales se cumplió. Yo recuerdo que estábamos en la redacción de Telemundo esperando, nos quedamos después de terminar el noticiero, sabiendo que iba a haber noticias, esperando el momento de darlo, pero al rato el nombre ya estaba circulando en Internet. Es decir, los medios tradicionales evitaron darlo, pero al rato ya estaba circulando en Internet. O sea, hoy es la realidad, ya no es fácil controlar ni siquiera la información que se quiere dar con responsabilidad. Ahora, este modo de dar la información, este manejo que puede hacer la propia gente, e incluso los actores políticos o de otras organizaciones de la sociedad, tiene riesgos también. Es decir, la parte buena es que tiene mayor libertad, que no necesita intermediación, pero también tiene riesgos, porque la información muchas veces circula sin ser chequeada, sin ningún criterio profesional, sin cumplir obviamente con ninguno de los cánones que se impone el profesionalismo serio y con una inmediatez que muchas veces es peligrosa, incluso para los actores políticos, que a veces, por ejemplo, hacen en caliente por su Twitter comentarios de una sesión que está ocurriendo en el Parlamento y dicen o escriben cosas de las cuales después se arrepienten porque escriben sobre caliente, y sobre caliente generan hechos políticos que después son difíciles de revertir. Por otro lado, es claro que el Facebook, pero sobre todo las limitaciones de caracteres que impone el número de caracteres que impone un tuit, está determinando que los más jóvenes, los adolescentes y los más jóvenes, prefieran cada vez una especie de escritura hiperveloz y tengan igual relación con la lectura. Esto me parece está influyendo de manera negativa en los hábitos de lectura, incluso lo vemos todo el tiempo en el propio uso del idioma y de la escritura, y lo hace negativamente. Vemos palabras que se dejan de usar, diminutivos que se usan ya hasta en la charla en mano a mano. Creo que esta es una situación complicada. Y yo creo que otro riesgo que tienen estos medios no podemos estar ni contra los medios ni contra la tecnología. Al revés, bienvenida, y seguramente vamos a seguir en esa evolución. Simplemente que se debe usar con responsabilidad. Porque después hay un mal uso extremadamente peligroso y creciente, que es el de la incentivación o el empuje de la violencia a través de los medios como el tweet o Facebook, abusando muchas veces del anonimato o no tener que ver la cara del otro, donde se dicen cosas realmente horribles, donde, por ejemplo, en el fútbol, doctor Tati, se usa las barras para citarse a una pelea, para agraviarse. Yo he visto jóvenes de uno u otro cuadro que aparecen en su Facebook o envían por Twitter fotos con armas. Es decir, hay un uso de la violencia que también me parece nos tiene que por lo menos llamar a la reflexión como sociedad. Y hay también a veces agravios, insultos, por ejemplo, en épocas de tiempos electorales, sobre los periodistas, sobre actores políticos, presiones. Es decir, esta es la cara
digamos, complicada de todo esto. Y bueno, nada, ni que hablar de cuando alguien quiere propagar un rumor, nada mejor que una red social. No necesita de que nadie chequee ni la intermediación de nadie para que eso sea para mucha gente verdad revelada. Y creo que, bueno, de la mano de todo esto estamos viendo precisamente un tiempo de transición, de cambios que, reitero, son culturales, con una velocidad nunca vista antes, y en el que hay claros cambios en el modo de informarse y comunicarse de los más jóvenes. No hay ninguna duda, y esto no me hace gracia porque yo formo parte del asunto, pero los más jóvenes ya no tienen las preferencias por la televisión que tenían antes, o abierta, o por lo menos lo ven de otro modo, de otra forma, utilizando otras plataformas. Su principal instrumento de comunicación es la computadora. Hoy también pueden ver la televisión por la computadora, pero no sé, hijos, nietos habrán visto que de pronto están con la televisión prendida, pero en realidad usando la computadora, y arman en realidad su propia programación de televisión en su computadora, porque usan YouTube o cualquier otra plataforma y ven lo que ellos quieren. Es decir, esto es claramente un cambio. Lo mismo pasa, por supuesto, con los diarios impresos, ¿no? Digo, esto es una anécdota reiterada, pero todos recordamos en nuestras casas que muchas veces se compraban 2 diarios, uno de la mañana y uno de la noche. Hoy eso prácticamente no existe. Todo indica entonces que el mercado de las comunicaciones y por tanto la información se está diversificando, y yo diría incluso estratificando como nunca antes. Hay cada vez en materia de comunicación, todo indica que hay que apuntar más a determinados nichos. Ya no es muy fácil llegar a todo el mundo por medio de los medios, valga la redundancia. Si hay algo claro es que nada va a volver a ser como antes, ¿verdad? Y que, como hace pocos años, y lo que sí también es que nadie puede decir con exactitud hacia dónde vamos, o por lo menos cómo vamos a terminar. Y bueno, y frente a esta situación, es que tiene que moverse el periodismo, y mucho más aún pretendiendo seguir siendo un instrumento clave en la democracia. O sea, en este contexto, con las nuevas tecnologías, con todos estos cambios, el periodismo hace frente a sus obligaciones de siempre: informarse e informar, cotejar sus fuentes, presentar la información del mejor modo y la manera más atractiva posible. Hoy más que nunca más atractiva posible, para tratar de captar a todo ese público joven que hoy navega por otros lados. Tratar de ser lo más objetivo posible, como decía antes, ordenar la información. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tienen hoy los medios y los periodistas, que es ordenar la información, porque hay una hiperabundancia de información en las redes, tan tremenda que a veces terminamos en la desinformación. Es decir, es tanta la información que se puede encontrar por allí, que hace falta poner orden, y creo que ese es uno de los papeles que ya está tratando de cumplir y va a tener que cumplir los periodistas y los medios de cara al futuro. Ordenar la información, analizarla, por supuesto dar opinión y análisis en las páginas o espacios que correspondan. Es decir, diría yo que hoy el periodismo actúa con cierta perplejidad, sobre todo los que somos de generaciones anteriores, un periodismo un tanto perplejo, que también busca en los medios nuevos un mejor modo de hacer las cosas, pero sabiendo, por ejemplo, que a veces el ciudadano común es el que tiene la mejor información, o que puede ser una fuente de la mejor información para un periodista. Les pongo otro ejemplo, me gusta poner ejemplos. Todos recordamos, supongo, hace 2 o 3 años el copamiento del correo en Pocitos, en la calle Benito Blanco, que generó una conmoción. Bueno, las mejores imágenes de la televisión las tenían los vecinos. Es decir, no había nadie, pero gracias a los celulares, los vecinos pudieron suministrar a los medios
información muy valiosa. Yo acá quiero aprovechar que, digamos, una sola cosa, que es también una reivindicación del periodismo y de los periodistas, porque muchas veces desde todos los sectores políticos, según cómo le van el baile, se cae en el simplismo que los periodistas son una especie de zombies que están deambulando por las redacciones esperando la orden de los dueños de los medios o de los directores para escribir día a día lo que ellos le van a dictar. Y esto, en términos generales, no existe, es un disparate. O sea, los periodistas en las redacciones pesan y tienen que tratar de pesar. Y todo esto impone un gran desafío para los periodistas, pero también para los directores y propietarios de los medios, para que los medios efectivamente sean un vehículo para la libertad de expresión e información en favor del público, que reitero es el verdadero titular de la información. Y además para periodistas y dueños y directores de medios el inmenso reto de la creatividad, tal vez como nunca, para afrontar esta etapa de transición en la que la tecnología facilita muchas cosas, pero también impone esos cambios permanentes que nos obligan a buscar el modo de no perder audiencia ni lectores, sino incluso tratar de potenciarlos por todos los medios posibles. Es decir, que la gente, yo creo en términos generales, nunca tuvo como ahora tantos medios para informarse, para expresarse de manera libre y directa, salvo obviamente en los lugares donde los hechos más elementales están conculcados, caso extremo Corea del Norte, pero ni ahí es tan fácil. Cuando uno lee muchas cosas de lo que ocurre en China, por ejemplo, se da cuenta que ya no es tan fácil en ningún lado. Es decir, nunca hubo tantos instrumentos para la libertad de expresión, aunque la realidad nos demuestre la necesidad de actuar muy responsablemente. Pero, para ir terminando y cumplir con los tiempos, esa responsabilidad tiene que ser producto de la propia libertad, de la conducta individual y social, pero no de normas impuestas de manera autoritaria desde el Estado, que además no puede imponer normas morales o éticas. Muchas gracias.